Capricornio, te doy la bienvenida a tu horóscopo mensual del tarot para el mes de octubre. Bienvenido Capricornio, y como siempre vamos a empezar a mezclar las cartas para ver qué te dice el tarot a nivel general de cómo viene este mes de octubre, Capricornio. Vamos a empezar por el área laboral y económica, y para terminar la lectura vamos a pedirle un mensaje al oráculo de Lenormand. Concéntrate Capricornio, que ya vamos a comenzar con tu lectura. Muchas gracias a todas las personas que ya están suscriptas al canal, que dejan su like y que me dejan también comentarios muy bonitos y alentadores. Muchísimas gracias a todas esas personas. De corazón se los digo, muchísimas gracias por todo el apoyo que están brindando al canal. Y bueno, Capricornio, vamos a empezar. A ver. Capricornio, octubre 2021, finanzas, trabajo. Bueno, Capricornio tiene este mes de octubre grandes posibilidades de empezar un nuevo proyecto. Dice que es algo que tú tenés en mente hace un tiempo y que no te animabas realmente a lanzarte en esto, no sabías si apostar o no. El tarot te dice que sí, que te arriesgues, que tú podés, que esto está en tus manos poder hacerlo, de estar en dos cosas a la vez al mismo tiempo. Pero también te dice que trates de ver los pros y los contras, ¿sí? De esto nuevo en lo que vas a desenvolverte. Si bien el tarot es positivo y dice que sí, que es algo que podría ser muy interesante, que podría nutrirte de nuevos conocimientos, de que tú puedas destacarte en eso también que tú querés hacer, también te pide que lo pienses y que no hagas las cosas por impulso, ¿sí? Dice que hay mucha rivalidad, mucha competencia en tu ámbito laboral o tu ámbito de estudio. Dice que se puede generar algún conflicto o una pelea con personas de tu entorno, ¿sí? Hay una pelea entre tres personas, hay como una discusión, como un conflicto entre tres personas, y entre esas tres personas estás tú en el medio. Así que muchísima tranquilidad, muchísima diplomacia para resolver esa situación que se va a generar, o que, bueno, puede ser quizás un malentendido, pero estás tú también metido en el medio. Así que muchísima calma y tratar de no estar a la defensiva ni tratar de evadir esta situación, sino más bien sí, hacerle frente a la situación y tratar de que las tres partes estén de acuerdo. Eso es lo más importante. Vienen alegrías a nivel laboral para ti, Capricornio, vienen nuevas oportunidades y vienen momentos en los que tú te vas a poder destacar y que vas a poder demostrar todo el talento que tú tenés. Eso es lo que dice el tarot para este mes de octubre a nivel laboral y económico, ¿sí? Hay posibilidades de expansión, dice el tarot. Y a nivel económico se ve que estás ocupándote de los gastos de tu casa, de que estás tratando de hacer una economía y de justamente evitar excesos, pero se ve estable a nivel económico. Y lo que más destaco es una realización personal que a ti te pone contenta, que te contenta o contento, porque te mueve emociones. Es muy importante para ti llegar a este punto, a esta transformación, llegar a concluir esta meta que te has propuesto. Vamos a ver ahora la parte sentimental, la parte del corazón, el amor para los solteros de Capricornio. Vamos a ver cómo se presenta. Aquí hay una carta. Vamos a ver cómo se presenta este mes de octubre para los solteros. Aprovecho a invitarte a ti que sos nueva o nuevo y entraste por primera vez a este canal, a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones si te gustaría seguir recibiendo más contenido de este canal. YouTube te avisa cada vez que estés subiendo un nuevo video cuando activas la campanita de notificaciones, y por supuesto vas a ser el primero en verlo ya que activaste
la campanita de notificaciones. También te dejo aquí debajo en la descripción de este video todos los enlaces a mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, donde podés participar de las emisiones de tarot en vivo. También estoy en Facebook, ¿sí? Y te dejo también mi número de WhatsApp para que puedas solicitar tu lectura privada de tarot conmigo. Y la novedad del mes es que estamos en Ko-fi, que es una plataforma donde podés encontrar más artistas, más creadores, ¿sí? Creadores de contenido, que con una mínima donación podés estar apoyando su trabajo, sus creaciones, y por supuesto con esa donación podés hacer que crezca aún más sus proyectos y sus obras, ¿sí? Es como un mimo al creador de contenido para que pueda seguir trabajando y que pueda seguir desarrollando más contenido para todos ustedes. Bueno, Capricornio, a ver, solteros, amor, mes de octubre. Vamos a ver cómo viene el mes para los solteros. Ya se había caído una carta. Bueno, Capricornio va a estar en este mes de octubre ocupándose de su familia, ¿sí? Ocupando de su familia, de sus hijos, y también luchando por los intereses de sus hijos, más que nada, con muchísimas responsabilidades, con muchísimas situaciones que resolver en su hogar, en su trabajo, en sus rutinas, en su día a día. Y me da la sensación de que Capricornio en este mes de octubre va a tener que definir una relación con una persona que hace un tiempo ya que viene teniendo, que esta relación, bueno, o va para adelante o no sigue caminando, porque me da la sensación que Capricornio quiere definiciones, realmente quiere un triunfo, ¿sí? Quiere un triunfo a nivel emocional y un triunfo a nivel amoroso. Entonces necesita que no lo enlentezcan, necesita seguir hacia adelante, necesita seguir con su vida, pero aparentemente esta persona es como que le detiene los planes de Capricornio, es como que no lo deja avanzar, ¿sí? Es como que esta persona está pensando todo el tiempo si sigue, si no sigue, si da vueltas, si sigue, si lo invita a salir, si no lo invita a salir, que si nos vemos, que si charlamos. Es como que siempre está dentro del mismo circuito y no sale de esa zona, ¿sí? Entonces hay como una dualidad, ¿sí? Hay como un momento en el que hay que definir la relación, ¿sí? O somos amigos, o somos pareja, o no somos nada. Hay que tratar de definir la relación, ¿sí? Ahora vamos a ver a las personas de Capricornio que están en pareja. A ver, Capricornio, las personas que están en pareja de Capricornio. A ver, las personas que están en pareja. Bueno, una aventura muy buena. Una aventura en el sentido de que, bueno, de que hay que aflojar un poquito. ¿En qué sentido que hay que aflojar? Que es momento de soltar un poquito, que es momento de que hay que relajarse, ¿sí? Tú estás en una posición económica bastante buena, ¿sí? Ni te sobra ni te falta, te moves bien, administras bien tus recursos financieros, tenés una base sólida, sos una persona que consigue lo que quiere, Capricornio. Pero tenés que también aflojar un poquito, ¿sí? Aflojar, en el sentido de que, bueno, relájate un poquito, disfruta con tu pareja, aceptá esas invitaciones, no estés siempre en modo individual, ¿sí? Porque hay momentos para la individualidad dentro de la pareja, ¿tá? Y tú necesitas en estos momentos, si bien yo veo que a ti
sos más bien de pasar más tiempo a solas, de estar contigo mismo, aunque estés en pareja, el tarot dice que te animes a una aventura, ¿sí? El tarot te dice que te animes a una aventura, de hacer cosas nuevas, de probar cosas nuevas con tu pareja, ¿sí? También me habla de una relación del pasado que pueda estar en tu mente. No te aconsejo que la pienses, no te aconsejo que la pienses, Capricornio. Eso déjalo para otro momento. Disfrútalo hoy con tu pareja, disfruta de lo que conseguiste, disfruta lo que ya tienen juntos, ¿sí? Déjate sorprender, no pienses tanto, no cranees tanto, déjate sorprender por la vida. ¿Sí? Por la vida, por tus emociones, por tu pareja, que tu pareja podría ser del signo de Cáncer, Piscis o Escorpio, ¿sí? Que es una persona bastante romántica, puede ser de ese signo, puede tener un aire similar, ¿sí? A una persona sensible, una persona muy romántica, es una persona que está muy atenta a los detalles, ¿sí? Que es un artista, que es muy noble. Y sería triste de que no aproveches esta situación, estos momentos tan lindos, porque esta persona es como que te quiere dar toda su vida, te quiere dar toda la felicidad, quiere darte lo mejor que tiene, quiere darte todo. Pero vos a veces te quedás en tu modo individual, en tu modo, en tu frasco, adentro de tu burbuja, y no disfrutás del todo. Y mira que tenés para disfrutar, mucho tenés para disfrutar, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el oráculo, Capricornio. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Bueno, aquí ya se cayó una carta. Vamos a ver cómo continúa esta lectura. A ver. Bueno, las personas que han pedido un préstamo va a ser otorgado. Me dice que sí, que hay se viene eso para ustedes, les van a otorgar un préstamo. También me indica que es un buen momento para invertir en lo que es su vocación, invertir en lo que a ustedes les nace del corazón hacerlo, puede ser también alguna actividad de beneficencia, ¿sí? Me habla muchísimo de actuar por vocación, de actuar con lo que hacemos y defendemos por vocación, que es algo de lo que nosotros nos gusta mucho y en lo que nosotros defendemos. Dice que es algo muy importante, que es algo muy grande que ustedes tienen para con eso. Puede ser también un compromiso con algún refugio de animales, ¿sí? Puede ser eso, que ustedes apoyen esa causa o como que estén abocados a una obra social importante, ¿sí? La salud, bien, me indica que tenés una buena salud, que sos una persona fuerte, ¿sí? Solamente que tenés que tomar más líquido, ¿sí? Que hay que ver de regular la parte de los líquidos, de tomar más líquidos para depurar el organismo. Llegan noticias para ti, Capricornio, en este mes de octubre. Y son buenas noticias que tienen que ver con todas estas áreas que te comenté recién. Puede ser un préstamo, que te otorgan un préstamo o que te aprueban una solicitud que hayas hecho. También me dice que te vas a tener un compromiso muy grande con alguna obra social o una obra benéfica que tenga que ver con animales, ¿sí? Pero estás involucrado con obras importantes. Eso es lo que dice el oráculo. Bueno, Capricornio, espero que esta lectura te haya gustado. Si es así, te pido que me dejes un like. Capricornio, te deseo que tengas un excelente mes de octubre y te estoy viendo en el siguiente video.